Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy tendremos en exclusiva a la ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez. Quedaos con nosotros. Bueno, ante todo, darte las gracias por concedernos la entrevista. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas sobre tu trayectoria. Cuéntanos un poco sobre sus estudios, su trabajo, sus primeros pasos. Bueno, tengo ya una cierta edad, entonces he hecho muchísimas cosas. Estudié filología, hice un máster en periodismo, en ciencia de la información, que se llamaba entonces, y pues tengo un doctorado en comunicación. Pero bueno, toda mi carrera he trabajado 20 años como periodista, he dirigido medios de todo tipo. He hecho periodismo especializado, por ejemplo, de investigación financiera. He dirigido una agencia de noticias internacional que tenía, pues, creo, 400 y pico corresponsales y contribuidoras en todo el mundo, en más de 300 lugares. Y después me pasé al activismo, he sido directora de Greenpeace. He trabajado para otras organizaciones también activistas, siempre en la conservación ambiental, en cuestiones de medio ambiente y clima. Y luego me he pasado a la investigación y a la docencia en la universidad, en cuestiones también de comunicación, y me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con Big Data y ese tipo de historias. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas de liderazgo. Para ti, ¿qué es ser un buen líder? Bueno, ser un buen líder o una buena líder, ¿no? Es alguien que puede inspirar a gente a trabajar, yo creo que de forma colaborativa, para objetivos que superan lo que puedes hacer sola, ¿no? Alguien que saca de lo mejor de cada persona que tiene alrededor. Yo diría que es una buena definición. ¿Y qué características tendría que tener? Bueno, se ha estudiado muchísimo la cuestión del liderazgo, ¿no? Hay líderes que son carismáticos, he conocido varios y he trabajado con varios. En este caso hablo de una persona, por ejemplo, que fue directora internacional de Greenpeace, Kumi Naidoo, que es una persona carismática, etc. La cuestión es que el carisma no es suficiente. Hay que también ser una buena gestora, ¿no? Un buen gestor, ¿no? Tienes que ocuparte de las cosas prácticas de la vida. Entonces hay que combinar también no solamente la inspiración, sino también el poder gestionar adecuadamente los recursos, gestionar, inspirar a las personas, permitir que se puedan desarrollar en su labor al máximo profesional. Y bueno, pues a veces no sean las mismas estas características en la misma persona, ¿no? Si eres un líder carismático o una líder carismática, pues lo que mejor que tienes que hacer es rodearte de gente que sí pueda ayudarte a gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues también una buena líder es aquella persona que sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y que se puede rodear de esas personas que le complementan de alguna manera e inspirarlas para permitirles que trabajen. Por tanto, también otra característica del liderazgo es el coliderazgo, el generar colíderes a tu alrededor y permitirles que la libertad, la independencia, para que puedan también desarrollarse como líderes. ¿Qué pasa también? Que es una cuestión que se maneja difícilmente. La responsabilidad tiene que venir con la autoridad y la autoridad tiene que venir con la responsabilidad. Una no puede tener autoridad sin admitir responsabilidad sobre las decisiones que toma, ¿no? Pero tampoco se le puede pedir responsabilidad a una persona sin darle autoridad. Entonces es un equilibrio un poco difícil que algunos líderes encuentran difícil de manejar. No es tan fácil hacer eso. Luego también hay otros estilos de liderazgo. Se habla del liderazgo autoritario y el liderazgo más por consenso. Yo me inclino más por el consenso, ¿no? Porque dar miedo, liderar con la amenaza, liderar con la agresividad, al final no lleva puedes tener resultados inmediatos muy positivos, eso es verdad, pero a largo plazo vas quemando a las personas, ¿no?, que tienes alrededor. Yo prefiero un liderazgo por consenso en el que se ha escuchado a todo el mundo, se ha dado la capacidad de participar a todo el mundo y al final tomas la decisión porque es tu responsabilidad.
y quizás no todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Pero has hecho un trabajo de escuchar y has hecho un trabajo de que, bueno, pues la respuesta que igual tenías tú inicialmente pues se ha modificado, se ha mejorado con las aportaciones del equipo. Me parece mucho más positivo porque al final habrá siempre personas que no estén de acuerdo con la decisión, pero las que sí lo están tienen un sentimiento de propiedad sobre la solución que se ha aportado y van a participar de una forma mucho más proactiva y mucho más convencida y consensuada, ¿no? También hay que decir que hay una diferencia entre hombres y mujeres líderes, ¿no? Y creo que a los hombres se les permite mucho más ser autoritarios y dar puñetazos en la mesa y salen con eso indemnes, ¿no? No se les pide ninguna explicación frente a las mujeres que adoptan este estilo de liderazgo que sí les pasa factura porque no se ve bien en general. Hay muchos experimentos con personas en diferentes ámbitos, experimentos científicos en los que se les pone a mujeres y hombres en las mismas situaciones haciendo las mismas cosas y no se tolera que una mujer sea autoritaria, no se tolera en absoluto. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar o de ser líder o bueno, pues eso, ya sea estudiando o practicando el liderazgo, ¿no? Alto nivel, alto cargo se entiende por personas altamente preparadas, con grados universitarios, con doctorados, con másters, con mucha responsabilidad. Pues sí, en 2 ocasiones, cuando era la jefa de redacción de Interpress Service, una agencia de noticias internacional, yo lo que dirigía directamente era un equipo de editores y editoras que eran senior, que tenían una responsabilidad regional, que a su vez tenían sus equipos de editores y editoras y sus equipos de periodistas, etcétera, ¿no? Entonces era vamos a decir, una organización piramidal en la que yo estaba arriba, pero tenía un equipo de gestores, de directores y directoras con responsabilidades geográficas y también temáticas. Trabajamos en una estructura de matriz en la que también teníamos expertos y expertas en temas concretos, por ejemplo, medio ambiente, género, pobreza, porque es una organización que se dedica a cubrir asuntos que tienen que ver con el desarrollo, con el medio ambiente, con los derechos humanos, etc. Entonces teníamos especialistas, editores y editoras especialistas y editores y editoras regionales. Y era un grupo mixto de todos los continentes, obviamente, porque era una organización global. Y bueno, pues fue una experiencia magnífica, porque se me permitió crear la estructura yo, se me permitió contratar a las personas que la formaban. Algunas estuve 7 años allí, algunas se fueron, otras tuve que volver a contratar. Pero fue una experiencia estupenda. Se creó, a pesar de que trabajamos de forma remota en todo el mundo, se creó un equipo con mucha cohesión, con enorme solidaridad, porque si faltaba uno o una, estábamos todo el resto para apoyar al trabajo que se hacía regionalmente. Se hizo un montón de trabajo colaborativo, además, que no es fácil en las organizaciones, porque tienden las organizaciones a meterse en silos, en contenedores que no se comunican, y logramos muchísimas cosas, entre ellas premios periodísticos, coberturas exclusivas, etcétera, etcétera. Yo creo que y lo que logré fue un equipo de colíderes, ¿no? O sea, no era yo la que sola, sino que tenía un montón de líderes alrededor, o un equipo de líderes que colideraban conmigo, y eso se vio en los resultados, que en periodismo es sacar la primera información, tener la exclusiva, tener informaciones relevantes que informen a la gente, etc. Entonces yo creo que tuve muy buenos resultados. En Greenpeace también dirigí gente de alto nivel, en el sentido de que tenían también muchísima responsabilidad, gente altamente preparada, con doctorados, etcétera. Y muy experta en los temas en los que tocan, y además liderando equipos dentro de Greenpeace, y también fue una experiencia excelente, ¿no? O sea, aprendí muchísimo de ello, y también tuve la ocasión de reestructurar Greenpeace, de contratar gente nueva,
y fue duro, pero fue muy interesante y me dio muchísimo en retorno, ¿no? ¿Has seguido algún líder? Bueno, he seguido siendo muy amiga, por ejemplo, de Kumi Naidoo, que es ahora director de Greenpeace, de Amnistía Internacional, después de Greenpeace. Es un líder nato, es una persona que admiro muchísimo, con una generosidad increíble, que pone ha puesto su vida por delante en varias ocasiones por las causas para las que trabaja. En Greenpeace conocí varios líderes increíbles. Sylvia Boren, por ejemplo, es directora de Holanda. Es una persona que ha sido líder en la lucha feminista, que ha sido líder en la lucha por el medio ambiente a niveles globales. Son gente de una lucidez y de una generosidad espectacular. Pero también me gusta ver líderes a mi alrededor, ¿no? Yo creo que aquí en Deusto tenemos líderes, profesores, profesoras que lideran en sus campos. Estoy pensando en mi compañera Pilar Rodríguez, que lidera en su campo de investigación, que tiene una trayectoria y una trayectoria y una ¿cómo se dice? Una exposición global o internacional que es número uno en lo que ella investiga, o está entre los números unos en lo que ella investiga, y yo creo que hay líderes por todas partes, ¿no? Comenzaremos con preguntas sobre el medio ambiente. ¿Cuál ha sido el proyecto que más le ha gustado dentro de Greenpeace? Bueno, una de las cosas de la que me siento más orgullosa es de haber estado al frente de Greenpeace cuando invadimos una planta nuclear para demostrar que había muchísimos huecos en la seguridad y que había que prestar atención a ese tema, ¿no? Pero quizás de lo que más me acuerdo y de lo que más orgullosa estoy es, después de salir de Greenpeace, hicimos un proyecto con otra organización en la que yo trabajaba y en el que organizamos la cobertura, también con Interpress Service, para el que ya no había dejado de trabajar también. Hicimos la cobertura de unos tribunales que se llamaban Tribunales para la Justicia Climática en varios lugares del mundo, ¿no? En varias regiones del mundo, en África, sobre todo, y en Latinoamérica, con una perspectiva de género. Entonces trajimos a políticos, políticas, tomadoras de decisión, para que fueran testigos de los testimonios que estas mujeres traían acerca de cómo les estaba afectando el cambio climático en sus vidas, ¿no? Y entonces se escucharon testimonios muy interesantes de vidas pequeñas, pero muy interesantes, porque no hay un estudio global sobre cómo afecta el cambio climático desde la perspectiva de género. Hay muchos estudios de caso, por ejemplo, en los que se ve como, por ejemplo, las niñas y mujeres que en algunos lugares de algunos países de África son las encargadas de recoger el agua en zonas que están afectadas por la desertificación, pues cada vez tienen que caminar más kilómetros para conseguir el agua, estar expuestas a más peligros y a más daños para su salud, y además van menos a la escuela, por ejemplo, en el caso de las niñas, o tienen menos tiempo de ocio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que hay estudios de caso para este tipo de cuestiones, pero no hay un informe, todavía una visión global de cómo afecta a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, el cambio climático, aunque se sabe que somos más vulnerables al cambio climático, ¿no? Entonces me gustó muchísimo, porque fue un esfuerzo de darle un poquito de red, de visión global a ese tema.
¿Alguna vez has estado en el barco de Greenpeace? Sí, bueno, no he navegado en el Rainbow Warrior, pero sí lo he visto cuando lo construimos, porque fue además una experiencia alucinante, porque la gente podía donar para la puerta o para el ancla, o la gente, miembros o también donantes individuales, podían comprar un clavo, ¿no? Podían contribuir, y se hizo a base de clavos y puertas y anclas, y, ¿no? Juntando todo eso, se construyó un nuevo Rainbow Warrior y estuvo exhibido en varios puertos del mundo. Yo estuve en Ámsterdam y fue alucinante, muy emocionante, porque tiene la tecnología más avanzada, tecnologías verdes incorporadas a la navegación, y es espectacular. ¿Qué voy a decir? Os recomiendo a cualquiera que vaya y lo vea si viene por aquí cerca. Yo creo que ha estado en Bilbao, ha estado por aquí cerca, así que cuando se acerque, que la gente lo vea, porque es muy, muy alucinante. Por último, ¿qué consejos nos darías para poder cambiar el cambio climático? Bueno, lo primero, yo creo que os informéis. La gente en general va a las tiendas y compra y no se da cuenta el proceso de producción que hay detrás de las cosas que compramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero apoyar con mi dinero? Un proceso de producción de carne que maltrata a los animales, que genera un montón de CO2, que contamina el agua, que desplaza a poblaciones locales, que tala árboles. La verdad que no quiero contribuir con mi dinero a ese modelo de producción. Entonces, la información es vital, porque te saca los colores, ¿no? Muy poca gente puede resultar indiferente si se diera cuenta de cómo matan a los animales que comemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cómo viven los animales que comemos. Yo como muy poca carne, no voy a decir que soy vegetariana estricta, a veces me como, pero poquísima, igual una vez cada 3 meses me sucede que la como. Me encanta la carne, o sea, comería más frecuentemente, pero no puedo porque no tengo cómo comer decentemente, ¿no? O sea, con la mínima garantía. Lo mismo con cualquier producto que ha pasado por un proceso industrial. ¿Cómo paga esa empresa a sus trabajadores y trabajadoras? O sea, ¿qué tipo de productos se utilizan para hacer? ¿Qué tipo de subsidios están apoyando esa industria? Porque hay muchísimas industrias que son subsidiadas con nuestros impuestos para generar productos que están haciendo mal al medio ambiente, que están generando problemas de obesidad, de salud, de todo tipo, que están generando CO2. Entonces, primero informarse y luego actuar. Yo entiendo que yo cojo aviones, o sea, no lo voy a negar, yo cojo aviones cuando no tengo más remedio. Prefiero muchísimo más el tren, pero a veces no tengo más remedio, pues porque el lugar está lejos, porque no hay medios de comunicación adecuados. Aquí la gente tendría que estar en protesta continua porque no tenemos una red de ferrocarril, de trenes adecuada con ningún lado. Es realmente increíble que tengamos que coger el coche para ir a Bilbao. Es una cosa inaceptable. O que tomar un autobús. Es inaceptable. Que es mejor el autobús que el coche, ¿no? Por cierto. Pero ser consciente de ese tipo de cosas y actuar en consecuencia mientras todo lo que puedas. Pero este no es un problema que arreglamos con yo que reciclo y tú que compras verdura ecológica, etcétera. No se arregla solo con eso. Se arregla con líderes también políticos que tomen decisiones y que escuchen a los políticos y menos a otro tipo de lógicas. Actualmente la ciencia no está guiando las decisiones que se están tomando frente al cambio climático. Tenemos que exigir a nuestros políticos a todos los niveles, local, autonómico y estatal, para que
estén ocupados para que esto sea un asunto de primera orden y no solo palabras, ¿no? Como que declaren, pues no sé, el estado de emergencia climático, pero que no veamos ningún cambio en absoluto en las prácticas, por ejemplo, de compra de las instituciones. Yo, si fuera una institución, lo que estaría haciendo en una emergencia climática es no comprar absolutamente nada que funcione con diésel, con un motor de combustión, estaría poniendo enchufes, estaría cambiando el sistema o presionando para que se cambie el sistema eléctrico para que aunque pongas un enchufe no estés consumiendo energía sucia, etcétera, etcétera. Exigir a los políticos y políticas, y cuando nos dicen es que no podemos hacer nada porque el mercado, eso es mentira. Es mentira, porque hay un montón de medidas, de incentivos, tanto negativos como positivos, en forma de, pues negativos, multas, impuestos, etcétera, y positivos, exenciones fiscales. Hay un montón de instrumentos que se pueden utilizar para ir generando un ambiente en el que también la empresa privada, las personas privadas y la sociedad podemos vivir de forma más de acuerdo con lo que nos puede, con las posibilidades del planeta y también con otras culturas, ¿no? Habría mucho que decir al respecto. Vivimos por encima de nuestras posibilidades o por encima de las posibilidades del planeta y a costa de mucha otra gente que vive muy mal, vive muy mal. Bueno, el programa de hoy ha llegado a su fin. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.